Buenas tardes, esta es una entrevista realizada a una víctima del conflicto armado de Colombia, del curso de observaciones y entrevistas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. La entrevista va enfocada hacia la poca ayuda que reciben las víctimas en cuanto a salud mental. Eh, Tenemos aquí a una invitada y vamos a proseguir a su presentación. Coménteme, señora, cuál es su nombre. Buenas tardes, mi nombre es Marlene Andrade. Bueno, ¿dónde reside actualmente? Yo vivo en la vereda Los Llanos del municipio Valle del Guamués. Cuénteme cómo era su vida antes del asesinato de su esposo. Bueno, pues nosotros vivíamos allá en Los Llanos, teníamos una finca propia, muy grande, ahí vivíamos con nuestra hija, mi suegro y algunos trabajadores, ¿no? Nos dedicamos a las labores diarias del campo y pues a pesar de que siempre hubo presencia de grupos armados, nuestra familia nunca se vio afectada por el conflicto. Gracias. Sabemos que puede ser un poco incómodo y doloroso hablar de este tema, pero pues a veces es necesario hacerlo. Es también parte de liberación, nos ayuda mucho. La siguiente pregunta es, ¿cómo sucedieron los hechos? Pues al llegar los paramilitares al municipio se evidenció un incremento de la violencia, ¿no? Entonces como mi esposo era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda y debido a esto pues él se trasladaba mucho de lo que era de Los Llanos hacia La Hormiga, ¿no? Constantemente mantenía viajando pues para hacer lo de las gestiones para las ayudas de la vereda, ¿no? Entonces el 16 de junio del 2004, él salió como de costumbre de la casa en la mañana, iba para La Hormiga y no regresó. Al día siguiente, pues yo estaba muy preocupada, empezamos a buscarlos con sus amigos, la familia, los trabajadores, todas las personas que lo conocían, ¿no? Y empezamos a preguntar con las personas que lo habían visto y que estuvieron ese mismo día con él. Entonces, pues de este modo, haciendo tantas averiguaciones, nos dimos cuenta que los paramilitares lo habían secuestrado. Y de ahí, pues, con un grupo de amigos y de gente que quisieron acompañarnos, nos dirigimos hacia el campamento. Eh, Ahí sí nos dijeron que efectivamente ellos lo tenían, pero no nos quisieron decir nada, solo nos dijeron que sí lo tenían, pero empezaron a insultar a la gente, a muchos lo amenazaron, no nos dejaron verlo, pero pues para ese entonces, según las investigaciones, ellos ya lo habían entregado al ejército, quienes lo torturaron y de la forma más cruel y desalmada le quitaron la vida pues para así poderlo pasar como una baja a la guerrilla, pero que en realidad se trataba de un falso positivo. Ya después luego de su muerte, pues ya lo reconocimos y se le dio una santa sepultura y de ahí ya se dio inicio a una investigación pues para aclarar los hechos y saber cómo realmente habían pasado. Claro, entiendo. Eh, para esos entonces hablamos de cuántos años. 10 años aproximadamente. Bueno, eh, ¿qué tipo de ayuda le brindaron a usted las fuerzas públicas durante los días de desaparición de su esposo? Pues mira, como en ese tiempo no había confianza en las fuerzas públicas, ya que por situaciones similares, por experiencias de casos que ya habían sucedido, ellos parecían estar más a favor de los grupos criminales y no de la población, ¿no? Y pues también tenían algo de razón, porque ellos mismos se sentían impotentes, porque sus vidas también corrían algo de peligro en realizar algún tipo de búsqueda. Por eso no recurrimos a ningún tipo de ayuda porque creímos que era lo mejor. Claro. Bueno, ¿qué ayuda brindó el gobierno después de lo sucedido? Después de que se puso la denuncia en la personería, pues el gobierno, por medio del programa de justicia y paz, la única ayuda que nos brindó fue económica, la cual la recibimos después de 3 años.
Eso fue la única ayuda que pudimos recibir. Entiendo. Exactamente. ¿Usted recibió ayuda psicológica por parte de algún profesional de la salud mental después de la muerte de su esposo? No, nunca recibí ayuda, ni traté de buscarla, porque en- mm, entre el dolor, pues para mí ese tipo de ayuda me hacía indiferente. Entendemos. Además, tenemos en cuenta que para aquellos tiempos se vivía en una zona rural y era difícil el acceso a este tipo de ayudas, y más que todo cuando se las desconoce. Teniendo en cuenta que su hija era una niña, ella recibió ayuda psicológica oportuna y a tiempo. No, pues porque como usted lo dice en la vereda, no había ningún tipo de ayuda sobre estos temas. Y a las entidades públicas en las que estuvimos o acudimos, ellas en ningún momento nos informaron sobre las consecuencias psicológicas que estos hechos podían causar. Por eso ni tanto yo como mi hija pudimos recibir ninguna ayuda ni la buscamos. Pues claro. ¿Cree usted que su vida sería diferente hoy si su esposo no hubiera muerto en un acto de violencia, sino de muerte natural? Claro, claro que hubiera sido distinto, porque así no hubiéramos pasado por tanta angustia, por no saber dónde estaba y el dolor de saber todo lo que sufrió antes de su muerte, y todo el proceso de investigación fue muy difícil para mí, para la familia, para todos. Entonces, em, todo esto fue muy doloroso y nos hubiéramos ahorrado mucho tiempo de preguntas y de angustias. Entiendo. ¿Qué tipo de sentimientos surgieron en usted después de saber que el asesinato de su esposo estuvo a cargo de las fuerzas públicas? Desconfianza. Yo diría desconfianza hacia estas fuerzas y desilusión, porque se supone que las fuerzas públicas están para ayudarnos, para protegernos y no para hacernos este tipo de daños. Eso fue lo primero que yo pude sentir cuando me enteré de la verdad. ¿Qué cambios de personalidad usted observó en su hija después de la muerte del padre? Mi hija cambió mucho. Ella mantenía muy triste, lloraba, era estaba muy aislada de sus amigos, poco jugaba y pues preguntaba mucho sobre lo que había pasado porque era una niña y todavía no entendía cómo habían pasado las cosas. Fue algo muy duro para ella. Claro. ¿De qué manera usted cree que se vio afectada con la muerte de su esposo? ¿Que se vio más afectada con la muerte de su esposo? Más afectada me vi porque me quedé sola a cargo de mi hija. Era una gran responsabilidad y de la finca era mucho más grande. Y de la forma como sucedieron las cosas sentía mucho miedo de estar sola y que pudiera pasar algo. Entonces esto me afectó bastante. La muerte violenta que tuvo su esposo, ¿qué tanto afectó la vida de la familia y los amigos? Él era una persona pues que cuidaba y ayudaba mucho a su familia, ¿no? Entonces por esa parte ellos sintieron notoriamente su ausencia y les afectó mucho. Al igual que la comunidad, pues debido a que era el presidente, se vio afectada porque él era el encargado de las gestiones para el mejoramiento de la vereda. Era una persona muy honesta, muy humilde, muy amigable. Entonces, su ausencia fue muy notoria y muy dolorosa para todos. ¿Cómo cataloga usted la ayuda que el gobierno le brinda a las víctimas del conflicto en cuanto a salud mental? Pues considero que la ayuda no existe y si la hay no llega a toda la comunidad y no es la apropiada para llegar a las víctimas del conflicto. ¿Qué aportaría usted, por último, para que se logre la paz en Colombia? El aporte que yo haría es perdonar a las personas que hicieron tanto daño y que acabaron con la tranquilidad y la felicidad de muchas personas. Yo creo que ese sería el primer paso para llegar a una verdadera paz. Claro, muchas gracias por su participación y de verdad le agradezco. Sabemos que esto no es algo fácil
pero queremos brindarle la ayuda también a usted y a todas las víctimas. Queremos llegar hasta allá y ofrecerles una tranquilidad a esos problemas que parecen ser invisibles y que tal parece el gobierno no los nota ni se preocupa por ayudar. Muchas gracias.